Evolución para los no evolucionados. Preludio. Advertencia. Este libro no está hecho para complacencias ni para mentes dóciles. No busca halagar, suavizar ni adornar la realidad con palabras bonitas que el vulgo prefiera. A quienes tengan sensibilidad literaria, les advierto, sentirán repulsión. A los más rígidos en su pensamiento, es probable que me odien. No me importa. Lo que tienes en tus manos es un espejo crudo de la existencia, un espejo que revela lo que muchos no quieren ver. Este libro exige carácter, más allá de lo mundano y de lo esterilizado. Contiene verdades que incomodan, que sacuden, que queman. No hay consuelo, no hay filtros. A quienes ofenda y a quienes agrade. Sepan que no existe remedio ni escape. No busquen culto, ni dogma, ni falso intelectualismo. No hay refugio, no hay perdón, no hay consuelo, solo hay realidad, y el que no pueda soportarla, se desangrará en sus propias mentiras. No busquen culto, dogma ni falsa erudición. Esto no es literatura de salón. Esto es evolución para los no evolucionados. Es la historia del mundo y del hombre contada sin anestesia, desde el origen de todo hasta la crudeza de nuestra existencia. Si quieres suavidad, cierra este libro. Si quieres la verdad, incluso si te quema y te sacude hasta los cimientos, sigue leyendo. Lo que viene no es para todos, pero es para los que están dispuestos a enfrentarlo. Versículo 1. El principio real de los días. Imagina una aguja, no de metal, no de hueso. Una aguja infinita, más delgada que cualquier pensamiento, más compacta que cualquier piedra. No había nada alrededor. Ni arriba ni abajo, ni tiempo, ni espacio, ni siquiera el vacío. Porque el vacío implica ausencia, y aquí no había ni eso. Solo un punto, una herida minúscula que contenía todo lo que alguna vez sería. Una densidad imposible, una presión que ningún cálculo humano podría traducir. Allí, en esa prisión microscópica, el todo dormía, como una bestia encadenada que aún no había aprendido a rugir. Y entonces, explotó. No fue un sonido, no fue un destello, fue algo que desgarró incluso la idea de lo que podía significar romperse. La aguja reventó hacia todos los lados a la vez, expandiéndose sin dirección porque aún no existía dirección. Un estallido que no dejó restos, porque los restos mismos eran la materia, la energía, los ladrillos primordiales que aún estaban aprendiendo a existir. Lo primero no fue la luz. Lo primero fue el choque. Una violencia ininterrumpida, un océano incandescente de partículas en guerra, protones y electrones colisionando como cuchillas lanzadas en un torbellino, neutrinos huyendo en todas direcciones como fantasmas recién nacidos. Nada era estable, nada duraba más que una fracción mínima de segundo antes de estallar en otra cosa. El cosmos no nació ordenado. Nació como un campo de batalla. La temperatura era tan brutal que cualquier átomo que intentara formarse era triturado al instante. No había tregua, era un hervor infinito, una sopa asesina en la que lo que nacía moría antes de aprender su nombre. Sin embargo, en ese caos, comenzó a insinuarse un patrón. Fuerzas invisibles se estiraban y recogían, atraían y repelían, como manos ciegas moldeando fuego líquido. El universo estaba creciendo, inflándose con la violencia de 1000 tormentas. Cada instante era más grande que el anterior, como si una herida estuviera desgarrándose sin control, abriéndose y abriéndose hasta lo inconcebible. Lo que cabía en la punta de una aguja se transformó en un océano desbordado. Y de esa expansión surgieron las primeras costras de orden. Los primeros átomos simples lograron sobrevivir a la marea ardiente. Hidrógeno, helio, el polvo mínimo del que nacerían monstruos más adelante. Pero ahora eran apenas brasas arrojadas al viento, flotando en un vacío que aún no sabía que era vacío. El cosmos recién nacido no era silencioso. Era un rugido, un golpe tras otro, un tambor de colisiones. Todo lo que existía estaba en guerra con todo lo demás. Pero esa guerra no era un error. Era el diseño mismo. El caos absoluto era, en realidad, la primera forma de orden. Las partículas comenzaron a reunirse en cúmulos, apretadas por la gravedad, esa fuerza invisible que en medio de la anarquía actuaba como el único dictador. En esas densidades se cocinaron las primeras estrellas, cuerpos tan colosales que hacían parecer insignificante cualquier montaña, cualquier planeta, cualquier futuro sol. Eran hornos furiosos,
bolas de fuego nuclear que devoraban su propio interior y escupían luz como una rabia incontenible. El universo dejó de ser ciego. La oscuridad inicial fue rasgada por la primera claridad. No una luz cálida, no una luz tierna, sino un filo ardiente, una incandescencia brutal que perforaba el vacío como cuchilladas. Esa fue la primera visión. Un cosmos rojo, hirviente, en el que miles de soles recién nacidos ardían sin descanso, devorando su propia carne para sostener su fuego. Pero incluso estas estrellas eran temporales. Algunas, incapaces de sostener su propio peso, implosionaban sobre sí mismas, estallando en explosiones que hacían temblar al universo. Supernovas, fogonazos tan violentos que durante segundos ardían más que millones de soles juntos. Cada explosión era un parto sangriento. De esas entrañas salían elementos nuevos, más pesados, más densos. El hierro, el carbono, el oro, materiales que aún no tenían nombre ni propósito, pero que algún día serían huesos, ríos, corazones. Los restos de esas muertes no siempre se disolvían. A veces, colapsaban hasta tal punto que formaban abismos, agujeros negros. Monstruos invisibles, garras que devoraban luz, regiones en las que la realidad se doblaba sobre sí misma como una tela rota. El universo estaba plagado de cadáveres brillantes y de bestias invisibles, de luces que nacían y de sombras que tragaban todo. Era un espectáculo cruel, nada parecido a un jardín ni a una obra de arte. Era crudeza pura, energía desgarrándose y recomponiéndose una y otra vez. El cosmos no era un lugar, era un campo de batalla en expansión, una guerra interminable de fuego y vacío. El universo, aún hirviente, no se detuvo. Seguía expandiéndose, estirándose como un tejido al borde de romperse. En ese estiramiento, la energía se enfriaba lo suficiente para que la materia encontrara un respiro. Lo que antes era un enjambre caótico de partículas empezó a organizarse. Grumos de hidrógeno y helio, arrastrados por la gravedad, comenzaron a compactarse, a rodar unos sobre otros como avalanchas que no tenían final. La primera arquitectura cósmica no fueron planetas, ni soles aislados, sino enjambres gigantescos. Galaxias embrionarias se condensaban a partir de nubes colosales, cada una con millones de futuros soles atrapados en su vientre. No eran delicadas espirales como las que vemos hoy. Eran masas irregulares, torcidas, deformes, como cicatrices brillantes en un océano negro. Se formaban, se deformaban y se devoraban unas a otras en choques titánicos que duraban cientos de millones de años. Cada colisión galáctica era un espectáculo brutal. Imagina mares de estrellas chocando a velocidades impensables, atravesándose sin tocarse, pero deformando el espacio mismo, arrancando gas y polvo en chorros incandescentes. Los choques no destruían, transformaban. Dos galaxias podían entrar en contacto como bestias que se muerden, y de esa violencia nacía una nueva criatura más grande, más densa, más brillante. En el corazón de muchas de esas fusiones, algo más oscuro se estaba gestando. Agujeros negros supermasivos. No eran simples abismos invisibles. Eran monstruos de millones de masas solares comprimidas en un punto sin retorno. Su atracción era tan feroz que todo a su alrededor, gas, estrellas, luz, caía en espirales hacia la nada. A medida que devoraban, crecían. Y mientras crecían, moldeaban a las galaxias mismas, obligando a la materia a girar en torno a ellos como si fuesen ejes invisibles del universo. El cosmos joven era un cementerio activo. Estrellas nacían en ráfagas violentas dentro de nubes de gas denso, solo para morir pocos millones de años después en explosiones que bañaban el espacio con nuevos elementos. Los restos de esas muertes eran esparcidos como metralla cósmica, sembrando el material necesario para nuevas generaciones de soles. Era un ciclo interminable. Nacimiento, colapso, explosión, dispersión. Un reciclaje brutal que jamás descansaba. La radiación bañaba todo. Rayos gamma, rayos X, un espectro de energía que cruzaba los océanos de gas sin piedad. Si hubiera habido ojos para ver, se habrían derretido en el primer instante. La luz del cosmos temprano no era una caricia, era una hoguera que lo abrasaba todo. Las galaxias comenzaban a definirse. Algunas se estiraban en espirales incipientes,
con brazos torcidos de estrellas incandescentes. Otras eran masas elípticas, cúmulos esféricos deformes, cicatrices que guardaban el recuerdo de colisiones pasadas. En los bordes, cúmulos enteros de galaxias se reunían, conectados por filamentos invisibles de materia oscura, una red inmensa que mantenía unida la estructura como los huesos de un gigante que nadie podía ver. La materia oscura era el fantasma dominante. Invisible, intangible, pero con un peso que guiaba el baile. Sin ella, las galaxias se habrían deshecho, incapaces de sostenerse contra la expansión. Su presencia, aunque inobservable, dictaba el mapa del cosmos, formando un esqueleto gigantesco sobre el cual la materia visible se pegaba como carne. Mientras tanto, los agujeros negros supermasivos encendían sus fuegos. Cuando devoraban gas y polvo, lo hacían con tal furia que expulsaban chorros de energía más largos que galaxias enteras. Cuásares, los faros más brillantes del universo, nacían en medio de ese caos. Chorros de radiación que viajaban millones de años luz, atravesando el espacio como lanzas de fuego puro. El universo joven no era un lugar tranquilo. Era un espectáculo de violencia y fuego, plagado de monstruos invisibles y de luces que gritaban su existencia desde distancias imposibles. Cúmulos enteros de galaxias comenzaron a unirse, atraídos unos hacia otros en una danza interminable. La escala era inconcebible. Cada cúmulo podía contener miles de galaxias, y aún así, en el vacío infinito, eran apenas motas perdidas. El universo era una herida que seguía abriéndose, una expansión que no conocía límite. No había un plan, no había un propósito, solo la crudeza de las fuerzas físicas actuando con una precisión indiferente. El caos inicial se estaba transformando en estructuras colosales, pero seguía siendo un caos. Estrellas nacían y morían cada segundo, galaxias colisionaban, agujeros negros tragaban materia sin descanso. La existencia era un río de energía que nunca se detenía. El universo, todavía joven, ya estaba lleno de cadáveres ardientes, de monstruos invisibles y de luces hirientes que quemaban la oscuridad. Era un teatro en el que la única regla era el cambio violento. El universo seguía expandiéndose. La aguja que había explotado no dejó un vacío, sino un mar hirviente que jamás volvió a detenerse. En ese mar, la gravedad comenzó a tallar el mapa definitivo. Una telaraña colosal, invisible pero real, hecha de materia oscura. Era un entramado que se extendía por miles de millones de años luz, como venas infinitas por las que corría la sustancia misma del cosmos. A lo largo de esos filamentos se reunían los cúmulos de galaxias, los nodos donde la red se hacía más densa. Entre esos hilos, el vacío era casi absoluto. Desiertos de espacio tan inmensos que la luz necesitaba miles de millones de años para cruzarlos. La estructura entera parecía un organismo, pero no respiraba, no pensaba. Era pura consecuencia matemática, la huella inevitable de la expansión y de la gravedad. Dentro de esos filamentos, el gas primordial se acumulaba en cantidades monstruosas. La presión hacía que nubes enteras de hidrógeno colapsaran en enjambres, y de esos colapsos nacían las primeras generaciones de estrellas gigantes, más masivas y calientes que cualquier sol posterior. Ardían con furia descontrolada, consumiendo su combustible en pocos millones de años, apenas un pestañeo cósmico, antes de reventar en supernovas que lanzaban sus entrañas al espacio. La luz de esas explosiones iluminaba la red cósmica como relámpagos en una tormenta interminable. Cada cúmulo de galaxias era un campo de batalla. Galaxias enteras se atraían y chocaban, distorsionando sus formas, arrancando brazos de estrellas, vomitando gas que se extendía como cicatrices de fuego. El espacio, que para los humanos parece vacío, en esa escala era turbulento, agitado por corrientes de radiación y materia a velocidades cercanas a la de la luz. En el corazón de casi todas esas galaxias, un agujero negro supermasivo se alimentaba. No eran objetos estáticos, eran depredadores eternos. Tragaban gas, polvo, estrellas enteras, y al hacerlo liberaban chorros de energía que podían atravesar millones de años luz. Esos chorros no solo brillaban, empujaban, moldeaban, arrancaban materia de sus alrededores, decidiendo dónde podían formarse nuevas estrellas y dónde no. Eran el bisturí más brutal del universo,
tallando con violencia la carne de las galaxias. La telaraña cósmica seguía creciendo. Filamentos de cientos de millones de años luz se estiraban y conectaban nodos gigantescos, donde decenas de miles de galaxias quedaban atrapadas en un mismo enjambre gravitatorio. Lo que para una mente humana es inconcebible, para el universo era rutina. Estructuras del tamaño de miles de millones de soles multiplicados por miles, apretadas en una danza lenta que podía durar eternidades. Dentro de esas galaxias, los sistemas solares empezaban a tomar forma. El proceso era siempre el mismo y siempre diferente. Una nube de gas y polvo se colapsaba bajo su propio peso, la presión crecía hasta que en el centro se encendía un nuevo sol. Ese encendido era un acto de violencia. Temperaturas de millones de grados comprimían átomos de hidrógeno hasta fusionarlos en helio. La estrella nacía bañando de radiación a su vecindario, barriendo el gas sobrante con vientos estelares tan potentes que podían vaciar regiones enteras del espacio cercano. A su alrededor, el material que no fue devorado se arremolinaba. Trozos de roca, hielo, polvo metálico, todo girando como una licuadora cósmica. De esas colisiones nacían los planetas. Algunos se formaban como gigantes gaseosos, monstruos con atmósferas densas que tragaban cualquier cosa que se acercara. Otros eran pequeños mundos rocosos, esculpidos por impactos interminables. Había lunas que nacían como fragmentos arrancados en colisiones, y lunas que eran cuerpos capturados, asteroides perdidos que habían quedado atrapados en la órbita de un planeta más grande. Cada sistema solar era un campo minado en sus inicios. Planetas chocaban entre sí, algunos eran expulsados al vacío interestelar, condenados a vagar para siempre como planetas huérfanos, sin estrella que los calentara. Otros quedaban en órbitas estables, pero no sin cicatrices, superficies arrasadas por impactos, atmósferas arrancadas por radiación, océanos evaporados por la cercanía de su sol. El proceso nunca fue limpio. Ninguna estrella, ningún planeta, ninguna luna nació en calma. Todo fue choque, fuego y fragmentación. Las atmósferas eran arrancadas como piel bajo un viento abrasador, las superficies eran golpeadas una y otra vez hasta convertirse en desiertos de cráteres. Era un taller sin descanso, donde cada golpe de martillo era una colisión de mundos enteros. Algunas estrellas, demasiado masivas, nacían condenadas. Ardían con tal intensidad que en apenas unos millones de años colapsaban sobre sí mismas, dejando tras de sí agujeros negros o estrellas de neutrones, cadáveres compactos con campos gravitatorios tan extremos que podían desgarrar átomos. Otras, más estables, sobrevivían miles de millones de años, convirtiéndose en faros de estabilidad alrededor de los cuales podían desarrollarse sistemas planetarios más duraderos. En los bordes de esos sistemas, discos de escombros giraban como anillos de cuchillas, cinturones de asteroides, enjambres de cometas, restos de colisiones pasadas. Cada tanto, uno de esos cuerpos era desviado, lanzándose hacia el interior para estrellarse contra un planeta, sembrando caos o, en algunos casos, ingredientes que más tarde significarían vida. La crudeza era universal. En cada rincón del cosmos, desde los cúmulos gigantescos hasta los planetas recién nacidos, la existencia era violencia. Explosión, colapso, choque, fragmentación. Esa era la única regla. Lo que hoy los humanos llaman belleza, la curva de una espiral galáctica, el brillo de un sol, la danza de un anillo planetario. En su origen fue brutalidad pura, una acumulación de cadáveres cósmicos y energía liberada en exceso. Y aún así, en medio de esa crudeza, las estructuras seguían creciendo. Los filamentos de la telaraña cósmica se hicieron más claros, las galaxias adoptaron formas más definidas, los sistemas solares fueron consolidándose. El universo seguía expandiéndose, pero dentro de ese crecimiento había islas de orden relativo, soles estables, planetas atrapados en órbitas predecibles, lunas girando en sincronía. Era apenas un respiro, una pausa en la violencia interminable, porque el ciclo jamás se detiene. Estrellas que nacen, estrellas que mueren, galaxias que colisionan, agujeros negros que tragan. Lo que parecía estabilidad era solo un fragmento del proceso, un instante congelado dentro de una dinámica infinita. En ese contexto, en algún rincón de un brazo espiral de una galaxia común,
Un sistema solar se estaba gestando. Gas, polvo y rocas empezaban a arremolinarse alrededor de un núcleo incandescente que pronto sería estrella. Los ingredientes estaban allí, las colisiones estaban en curso. Todo lo necesario para que un planeta en particular, aún inexistente, algún día tuviera océanos, montañas y seres que pudieran escribir sobre este principio. Pero todavía no. Por ahora, lo único que existía era fuego, colisión y gravedad. El taller cósmico seguía trabajando, sin piedad, sin prisa y sin pausa.